Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el tema de las exportaciones y cómo El Salvador debe convertirse en un país realmente exportador para poder crecer a tasas más altas. Decíamos, don Pablo, del encadenamiento productivo en Centroamérica y cómo, por ejemplo, la piña. Costa Rica es un experto en producción de piña, ¿verdad? Sí. Pero eso lo necesitamos nosotros para producir las semitas, por decir algo, ¿verdad? También Guatemala es un gran productor de legumbres y de una serie de productos agrícolas también. Decíamos que Nicaragua producía carne, lácteos, etcétera, granos y muchos productos. Entonces, ¿en qué se debe especializar El Salvador? Porque muchos dirían, ¿y entonces por qué no producimos nosotros todo eso en el campo? ¿Verdad? Los integramos nosotros mismos y exportamos. ¿Por dónde debería ir esa visión del Salvador? Bueno, me gusta el producto que has tomado porque te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros en el caso, por ejemplo, de las panaderías y galleterías en El Salvador, todo es importado, ¿verdad? Desde el trigo, las grasas, las levaduras, menos el azúcar, ¿verdad? Y los huevos, son lo único de un componente en pan dulce. Todas las aleas las traemos de Nicaragua. ¿Qué hemos hecho nosotros? Desarrollar una cadena productiva con unos campesinos, con una cooperativa de campesinos que tenemos ya 10 años de estar trabajando con ellos, desarrollando su siembra de piña, ¿verdad? Entonces ahí estamos ayudándole. Venimos ahora en Coexport. El año pasado trajimos una delegación de la Lega Coop de Italia, que es la Lega Coop tiene diferentes, son ligas de cooperativas, pero las principales cooperativas de distribución en Europa y en Italia, y nos hicieron una demanda, ¿verdad? De decir, mire, nosotros necesitamos piña y necesitamos banano en El Salvador, ¿verdad? Y luego nos dicen, bueno, vamos a escoger de 42 expositores que les presentamos, escogieron a tres productos: mermeladas, ¿verdad? Frutas tropicales, mermeladas, miel, ¿verdad? Y quizás por las atenciones también me escogieron a mí, ¿verdad? Entonces, pero en esa proyección de exportar... ¿Y usted cuál producto? Semita. En semita. Sí, exportar semita a Italia en los volúmenes que ellos quieren. ¿Verdad? Me ha tocado un año andar por todo buscando proveedores de piña, ¿verdad? Y organizándolos, porque si no voy a parar. Ellos lo que me dicen es, mire, si usted me falla una vez ya no le compro, ¿verdad? Entonces es importantísimo cumplirle. Claro. Entonces necesito que mi proveeduría, asegurarme proveeduría de todas las materias primas. Y luego, ese es un caso. El caso de piña, me tocó ir a Costa Rica a buscar. Costa Rica tiene una exportación de piña de 700 millones. Exporta en piña, es más alto ya que el banano. ¿De dólares? De dólares. 700 millones de dólares exporta en pura piña, piña golden, ¿verdad? Entonces, increíble, una empresa fabulosa. Entonces, ya tengo a ese proveedor de piña de Costa Rica. Banano. 3,5 veces la exportación de café de El Salvador del año pasado. Sí, o sea, sí. Es más del triple. O sea, para que lo pongamos en perspectiva. Nosotros exportamos 300 millones en café. Ellos exportan 700 millones en piña. 2 y pico. 2 y pico. Entonces, hemos buscado banano, porque ellos dicen, mire, no queremos que la United Fruit nos venda a nosotros, queremos productores nacionales. Ha costado encontrar, ¿verdad? Porque todos están amarrados. Entonces hay que buscar en Honduras quién sea el productor de banano, ¿verdad? Entonces, ya te digo, pues como nosotros no tenemos acá, buscamos en el área regional. Eso no quiere decir que hagamos las acciones necesarias en el país. Y es así que nos hemos abocado a trabajar con el Ministerio de Economía, ya que tiene los encadenamientos productivos. Estamos buscando a través de INSAFOCOP, ¿verdad?, que organice las cooperativas. Entonces estamos tratando de organizar las cooperativas productoras de piña. Nos hemos encontrado con instalaciones tiradas. Ahí, antes hicieron y plantas tiradas, ¿verdad? Hubo un esfuerzo hace algunos años, ¿verdad? Sí. Fusades tuvo una parcela, una propiedad realmente experimental en la que se desarrolló mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología, y el Ministerio de Agricultura hace como unos 8 años instaló plantas productoras para fruta, manejo de fruta. Entonces encontramos que hay que organizar nuevamente a estas cooperativas, apoyarlas indiscutiblemente. Y lo más importante, porque ellos dicen, mire, usted me ofrece comprarla, yo produzco. O sea, cualquier persona así actúa, no es normal.
Entonces estamos organizándolo, asegurándonos que los italianos les van a comprar, indiscutiblemente. Pero entonces hay que fomentar la producción agrícola en el país, tenemos que trabajar juntos, gremiales, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, la cooperativismo a través del INSAFOCOP o las cooperativistas que lleva el Ministerio de Agricultura. ¿Qué te hace pensar en esto? Que tenemos que pensar en países, qué demandan esos países, qué capacidades internas tenemos a nivel regional o de país para poder suplir en esos mercados. Yo creo que el reto de la Unión Europea es grande, ¿verdad? Yo creo que se ha hecho un buen tratado, hay tal vez algunas cosas que quedaron sin arreglarse, pero creo que es un mercado grande, ¿verdad? Y entonces, y como mercado grande, no lo podemos atender un solo país. Ahora, tenemos este acuerdo con Europa que no ha sido ratificado en El Salvador, Doris, que ya lo ratificaron gran parte de los países de Centroamérica. Creo que solo quedamos Guatemala y El Salvador por ratificarlo. ¿Cómo está eso y cómo ves la estrategia de fomento de exportaciones de El Salvador? ¿Cómo debemos de hacerlo? Bueno, primero, los tratados siempre son herramientas, ¿verdad? No puede ser el fin, ¿verdad? Es solamente el medio para que las empresas puedan tener otros mercados a los que apostarle, ¿verdad? Y experimentar, y sobre todo porque hay demanda para productos de la región y productos salvadoreños en la Unión Europea que ya tienen años incluso exportando, ¿verdad? Y que eso podría potenciarse aún más. Definitivamente en la región, haciendo un recuento, escuchando a don Pablo, el último dato que yo tengo es que la región centroamericana exporta 5.000 millones en productos, de los que El Salvador exporta 0, ¿verdad? Y hay 700 en piña, en melón, en banano, incluso en café nos superan en varios millones, y eso hace de verdad que ahí tengamos una desventaja para no estar bien rankeados como país exportador. Pero creo que tenemos la gran oportunidad de convertirnos en el centro de producción, dando valor agregado a todos esos productos, fomentando aún más la industria de alimentos y bebidas, porque ellos nos proveen las materias primas, pero nosotros enviamos ya el producto manufacturado, ¿verdad? Y eso nos potenciaría como el país de producción industrial. Y de hecho la industria en Centroamérica es la que tiene el peso más importante. Ni siquiera Costa Rica alcanza el nivel del 23% que pesa la industria en El Salvador, porque este es un país básicamente industrial, por esa transformación que hacemos, ¿verdad? Pero se necesita dar un paso decidido, firme y de verdad con convicción de entender qué significan las exportaciones. Porque no se trata solo de reclamar y decir no aprovechan los tratados, ¿verdad? Como que si teniendo la oportunidad por capricho uno no quiere aprovechar la ventaja que el tratado ha dado. Pero en realidad si revisamos en la región, yo me quiero referir a Costa Rica, porque Costa Rica el año pasado hizo una reforma en la ley de zona franca y como dos países, en el caso comparándolo con El Salvador, ven de manera diferente la visión de país. Costa Rica aprovechó su reforma y ha extendido beneficios dentro de la ley a la industria nacional de Costa Rica. Y si una empresa es proveedora y su producción tiene un peso importante destinada a una empresa bajo el régimen de zona franca, le serán extensivos los beneficios. Eso significa que, por ejemplo, empresas de empaques, empresas de insumos, ¿verdad? Si su cliente está y goza de los beneficios de zona franca, los beneficios le serán extensivos. Yo me imagino que si le queda un 40% de esa producción a esa empresa nacional, pues le dejen un margen de competitividad para venir a El Salvador, a Guatemala y a Honduras, porque va a ser beneficiaria de esos incentivos. Eso deja en desventaja a la industria de El Salvador. En la ley de zona franca nuestra no está permitido en ningún momento, ¿verdad?, que una empresa que ya tributó y se pusieron todos los candados necesarios para que nunca, ¿verdad?, vaya a pasar al régimen de zona franca. Pero ¿cómo Costa Rica lo ve en un tema de encadenamiento productivo? Y dice, no, a mí me interesa que se desarrolle toda la cadena. Ellos lo ven como una oportunidad y nosotros lo vemos como una amenaza. Una amenaza. Entonces, desde ahí estamos complicados porque los escenarios las visiones son completamente diferentes. Aquí, si una empresa, después de la reforma, no va a gozar de los beneficios, que son muy pocas, pero han quedado algunas, se ha dicho tiene que salir del parque, no puede quedarse dentro de la zona franca. Costa Rica dice, no, si su cliente está en una zona franca, aunque no sea la mayor parte de su producción la que va para él, yo quiero que lo tenga cerca, ¿verdad? Porque es un tema de logística, de facilitación ese encadenamiento. Y en el tema de reintegro de IVA, que era el tema que también don Pablo señalaba, Costa Rica tiene años viéndolo de una manera diferente. Costa Rica tiene un mecanismo en el que saca un historial de exportación de la empresa. Y dice, bueno, si una empresa exporta el 60%,
eso me indica que yo le voy a tener que reintegrar gran parte del IVA, porque ningún exportador paga IVA en el mundo. Entonces lo que hace es que le dice, le voy a dejar exentas sus importaciones en un equivalente al porcentaje de su exportación. Entonces hace un mecanismo que lo actualiza cada cierto tiempo. Esta propuesta también la llevamos al Ministerio de Hacienda en el marco de la política industrial, con papeles, con reglamentos, con guías que demostraban cómo el gobierno de Costa Rica lo maneja. Y ahí está, dos formas diferentes de ver el tema. Aquí se utiliza para financiar problemas de caja, allá es una manera de decirle siga produciendo y exporte. Y no se descapitalice. Y no se descapitalice, ¿verdad? Eso es un recurso para que usted pues, pueda hacerle frente a nuevos contratos. Entonces, si queremos crecer en los próximos años y no queremos darnos cuenta que afuera las cosas se hacen de una manera diferente y tiene resultados diferentes, Costa Rica va a crecer al 4, nosotros probablemente otra vez al 1.5, al 1.8, entonces no estamos haciendo las cosas bien, aunque parecieran que internamente se ven bien en el marco de lo que es la competitividad, estamos yendo en la dirección contraria. Fíjate, Luis, que es muy importante esto. ¿Qué quiere decir? Si una empresa, ¿verdad?, va creciendo en sus exportaciones, pero tiene en mente no pasar del 50% en su estructura, ¿verdad? Porque si pasa el 50% cae en el problema del IVA, que no le van a pagar. Entonces dice, no, tengo que desarrollar el mercado, obligado más, mejor me quedo en el mercado local, aunque esté sufriendo una baja en su economía, pero no me conviene pasar del 50% de las exportaciones en mi estructura comercial, porque si no pierdo. Entonces eso no debe ser, ¿verdad? No debe ser. No, y es interesante también ver cómo Costa Rica, cada cambio que da, lo aprovecha. Ahorita con estas reformas a la ley de zonas francas que hicieron en 2010, hicieron equipo, sector público, sector privado, para promover mayor inversión bajo la nueva ley. Y a nivel de la presidencia de Laura Chinchilla, viajes a Estados Unidos y a otros países, promoviendo la nueva ley de zona franca como una alternativa, como dice Doris, por los incentivos que contiene, pero también por la estabilidad jurídica. Entonces, realmente es impresionante ver cómo han logrado hacer alianzas público-privadas para lo que es la promoción de las inversiones en el exterior. Y realmente hacen esfuerzos importantes y hacen reportes anuales de lo que han logrado captar en inversión extranjera, y es muy, muy, muy por encima de lo que nosotros podemos visualizar. Y en otro tema que hacías referencia de a dónde nos ubicamos en esta escala regional de exportaciones, creo que hay mucho que aprender de la Unión Europea. Yo creo que ese tratado es muy importante y ojalá que se ratifique pronto. Y tiene que ver con algunos esquemas que ellos tienen de producción y exportación bajo la lógica de la indicación geográfica. Porque en algunos productos definitivamente son de valor un poco menor y lo que se tiene que producir es cantidad. Y ahí tenemos que ver cómo nos asociamos a nivel de todo Centroamérica para poder llegar a los volúmenes como que requiere ser el 11º vendedor más importante en el mercado de Estados Unidos en textil y confección. Pero hay otros productos a donde nosotros tenemos la ventaja de producir y que tenemos personas que no le tienen miedo a ir afuera, ya sea a invertir, a vivir, a emigrar. Tenemos esa facilidad y esa movilidad que no tienen otros países. Pero también tenemos que desarrollar estrategias de productos que ya no es por el monto o la cantidad que hagamos, sino que es más bien el valor agregado que le demos. Y toda una estrategia, ¿verdad?, de reglas muy claras de cómo se produce, buenas prácticas de manufactura, hasta todo el tema de distribución y mercadeo. Creo que ahí tenemos nichos importantes que no estamos explotando, todo lo que son productos más gourmet, que ya no requieren, ¿verdad?, de grandes cantidades, sino que tiene un alto valor. Vamos a un corte comercial, pero regreso contigo y platiquemos un poco de los ejemplos exitosos. Por ejemplo, el de Chile, ¿no?, el de Costa Rica, que hemos estado conversando, Panamá, que tiene otro modelo. Yo quiero mencionar Panamá. Claro, y después veamos también el tema asiático, o sea, porque son esquemas diferentes, pero los cuales podemos aprender nosotros para diseñar una estrategia de exportaciones, si es que es la prioridad nacional, ¿verdad? Pero lo vemos en un segundito cuando regresemos. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.